4.200 venezolanos ingresan diariamente al Ecuador. Tras esta situación, el gobierno declara la emergencia en Carchi y en El Oro por ser limítrofes con Colombia y Perú respectivamente, zona fronteriza, y también en Pichincha, donde se concentra gran cantidad de los migrantes venezolanos. Para ampliar este tema está con nosotros María Clara Martín, ella es representante de ACNUR para Ecuador. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Liz. Qué gusto tenerla acá. Quisiera empezar preguntándole cuál considera usted que va a ser ese impacto inmediato, visible, que se generará pues tras esta declaratoria de emergencia. Bueno, creo que la declaratoria de emergencia era muy importante porque nos permite, por un lado, le permite al Estado adicionar más recursos a lo que ya estaban haciendo en su respuesta y por otro lado, justamente, mejorar esa respuesta que ya se estaba dando. Ahora, pero considerando que para el año pasado, para esa fecha, aproximadamente habían ingresado 285.000 venezolanos, ahora se ha duplicado esa cantidad en lo que va de este año en relación a la misma fecha, ¿no es una medida que resulta tardía debido a ese éxodo masivo que viene hacia acá, hacia nuestro país? Mire, lo importante es que se haya declarado en este momento y que justamente se pueda dar esa respuesta en este momento. Estábamos trabajando con un promedio de unos 2.500, 3.000 venezolanos por día y se podía dar respuesta, pero evidentemente el pico que se dio la semana pasada hizo que justamente se tenga que reforzar y se tengan que asignar más recursos y más personal, más fondos, etcétera, etcétera, para poder responder de forma más adecuada. Ahora, por un lado, el alcalde de Quito también ha decidido declarar la emergencia en base a lo que se está viviendo, sobre todo en el sector de Carcelén, y él habla de albergues temporales, de esta creación de albergues temporales donde puedan permanecer estas familias. La declaratoria que hace el gobierno, ya en materia concreta, ¿qué es lo que va a implicar en la práctica para dar una mayor asistencia a los venezolanos? Sí, justamente la apertura de estos centros temporales de tránsito es muy importante. Son centros que la ciudad ya tenía, se están designando muchas vacantes para justamente poder atender a esas personas venezolanas de forma digna, porque en este momento si usted va a Carcelén y ve las condiciones en que están, evidentemente eso no son condiciones dignas, no son condiciones seguras, y lo que se trata es justamente de poder dar esa respuesta, que la gente pueda tener una atención digna, una atención en salud, servicios mínimos justamente hasta que pueda decidir o pueda continuar ya sea su viaje o tratar de instalarse aquí en el Ecuador. Bueno, hay un 80% de ese flujo que se considera ingresa diariamente que está de paso, que va hacia otros países, pero un 20% que se queda. Y realmente la situación ha ido cambiando. Vemos condiciones distintas de aquel venezolano que decide escoger Ecuador para quedarse. Usted acaba de mencionar, hay quienes vienen quizás con problemas de salud y hacia allá se busca trabajar también con esta medida, garantizar la protección de ese derecho a la salud. Pero el Ecuador está preparado, cuenta con el contingente necesario para poder atender a aquellas mujeres embarazadas, a los pacientes que vienen con diabetes o con cuadros críticos porque en su país no tienen ni la medicina ni la atención. Bueno, justamente el Ecuador sí está preparado y está reforzando su preparación, lo ha venido haciendo progresivamente. Eso es importante porque todas las preparaciones que se hicieron en Rumichaca, por ejemplo, en atención de salud, el puesto de salud que se fue reforzando, el puesto de vacunación, todo eso se ha ido haciendo de manera progresiva según aumentaba el flujo de las personas venezolanas. Justamente usted dijo bien, está cambiando el perfil. El año pasado nosotros veíamos mucho más personas solas que llegaban, ya sea que seguían hacia Perú o que se quedaban en el Ecuador, que estaban en una situación mejor, digamos, ya sea socioeconómica, que estaba también tenía un nivel educativo bastante más alto, y ahora vemos cada vez más gente que llega con cada vez más problemas de salud, en una situación cada vez de vulnerabilidad mayor. Entonces sí, el Ecuador está preparado para atender a esa gente, lo ha estado haciendo, eso es muy importante, esto no es nuevo, se hizo la declaratoria de emergencia, pero el Ecuador ya venía atendiendo a la gente, como usted bien lo dijo, en todo el año pasado llegaron 288.000 venezolanos, de los cuales el 80% se fue hacia el sur. Este año, ya en lo que va del año, son más de 547.000 que han llegado.
Entonces es más del doble, es el doble pero en un periodo menor. Y el Ecuador ha venido aumentando justamente y dando respuestas, solicitando también el apoyo de organizaciones como la mía, de otras agencias de Naciones Unidas, sociedad civil, justamente para poder hacer frente a esta emergencia. Ahora, estos de aquí vienen a constituirse en mecanismos hasta cierto punto paliativos, pero estamos conscientes de que esa cantidad de venezolanos, esos 4.200, podría llegar a aumentar, sobre todo cuando hay ese temor de que quizás el primer mandatario ahora de Colombia pues cierre el paso por la frontera, se especula un poco en torno a ese tema y eso podría hacer que ese porcentaje que buscaba Colombia para migrar pueda venir y trasladarse al Ecuador y subir esa cifra que hoy por hoy es de 4.200 venezolanos al día. Mire, es imposible saber. Lo que es importante es que tenemos que estar preparados para lo que pueda pasar. Lo que ya vimos es que este número sigue aumentando. Entonces tenemos que estar preparados para responder de la mejor manera posible, sin vulnerar derechos, es decir, protegiendo los derechos de la población que está allá, hablando con la ciudadanía, apoyando también a las comunidades que apoyan a estas personas, que reciben a estas personas que llegan. Eso es muy importante también. Entonces, si usted me pregunta qué va a pasar, yo no lo sé. El flujo que hubo la semana pasada más grande fue también producto, estamos analizando bien las causas, pero en parte fue producto de un rumor que se podrían llegar a cerrar las fronteras. A mí no me gusta especular. Yo creo que lo que tenemos que hacer de forma responsable es seguir analizando lo que pasa y sobre todo estar preparados para responder de la mejor manera posible. Ahora, del diálogo que ustedes mantienen con aquellas personas que buscan Ecuador para quedarse, ¿qué es lo que encuentran o qué es lo que ven en este país que deciden buscarlo o hacerlo su nuevo sitio de morada? Seguridad. Ven también un reposo, ven acceso a derechos que ellos no tenían en Venezuela. Estamos hablando de salud, estamos hablando de trabajo también, estamos hablando, pero sobre todo, evidentemente, las personas que salen de Venezuela lo hacen por diferentes motivos, algunos lo hacen por temas individuales de opinión o del mismo perfil que ellos tienen, otros, la gran mayoría lo hace también porque no hay condiciones de seguridad, no hay alimentación, no hay trabajo, la falta de medicamentos es también muy importante. Y justamente lo que ven en el Ecuador es eso que ellos no podían tener allá. Pero en realidad eso se convierte en, quizás hasta cierto punto, en algo que puede ser también pasajero, porque por ejemplo hablaba usted de trabajo, y acá en el Ecuador sigue habiendo una alta cifra de desempleo. Entonces, ¿cómo lograr entender eso, no? Si hay ecuatorianos que no tienen trabajo, por otro lado, ciudadanos venezolanos que llegan acá al Ecuador y que también buscan una oportunidad laboral. Entonces, ¿hasta qué punto esa ilusión con la que ellos llegan puede llegar a convertirse realmente en algo efímero o pasajero? Bueno, la cosa es trabajar justamente para que todo el mundo pueda tener un trabajo digno. Por eso es que estamos trabajando bajo el liderazgo del gobierno, con otras organizaciones también del gobierno, bajo el liderazgo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, pero se está trabajando con la MIES, se está trabajando con el Ministerio de Salud, se está trabajando también con el Ministerio de Trabajo justamente para poder dar condiciones dignas a todos. Como le dije, el trabajo también con las comunidades ecuatorianas que reciben es muy importante porque nadie se puede quedar atrás, ¿no es cierto? No se puede favorecer a una persona, a una comunidad sobre otra. Entonces lo importante es tratar de encontrar respuestas que favorezcan a todas las personas que están aquí en el Ecuador. ¿Y qué se está pensando hacer también en el caso de niños? Vemos muchos niños que están ingresando, algunos porque ya habían miembros de sus familias acá, incluso vienen acompañados de alguien que no es parte de su familia, corriendo ese riesgo, otros que a lo mejor sí llegan con algún familiar. ¿Qué se ha pensado para proteger también a ese conglomerado que es numeroso? Sí, bueno, justamente los niños, es muy importante recalcar el tema de la educación. Todos los niños aquí tienen derecho a la educación y se han estado incorporando a todos los niños venezolanos que están en edad escolar,
justamente a la educación. Ahora, usted menciona ciertos problemas particulares de niños que no llegan con sus padres, niños que están separados. Ahí estamos trabajando con el sistema de protección ecuatoriano, con el MIES, con las juntas de protección de derechos a nivel cantonal, a nivel municipal, a nivel provincial, justamente para que estos niños puedan entrar en el sistema de protección nacional. Es muy importante estar en la frontera justamente para poder identificar a esos niños. Estamos trabajando también con migración en esos casos y con UNICEF, evidentemente, para identificar esos niños y encontrarles las respuestas adecuadas. Cada caso es diferente de alguna forma, entonces justamente el involucramiento del MIES, de las juntas de protección, es muy importante para que el Estado pueda dar esa respuesta. Si bien usted no lo puede predecir, pero quizás hacia dónde puede proyectar que va Venezuela en caso de mantener la política que hoy por hoy mantiene y que ha derivado, pues, sin duda en esta crisis humanitaria. Bueno, yo le puedo hablar solamente de lo que puede pasar en Ecuador. Como le dije, no tengo una bola de cristal para poder decirle lo que puede llegar a pasar. Lo que estamos viendo es que el flujo tiene sus picos, pero en todo caso no está disminuyendo. Entonces, lo que tenemos que hacer es trabajar justamente dentro del Ecuador para poder brindar las condiciones de recepción a esa gente. Es muy importante, esta gente no son migrantes por elección. Este es un movimiento que no es necesariamente voluntario. Dentro de este movimiento hay gente que necesita protección internacional y es muy importante que puedan tener justamente ese acceso a la protección que puede brindar el Ecuador. Sin duda, en algún momento Venezuela abrió las puertas al Ecuador. El Ecuador ahora retribuye esa apertura recibiéndolos y por ende pues mejorando las condiciones de movilidad humana tras conocer esa situación. Quiero agradecerle su presencia esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas. Muchas gracias. Gracias a usted.